Buenas tardes a todos. Gracias por asistir a este ciclo de conferencias que bueno, está ya como en su punto medio. Antes de empezar, me gustaría avisarles de una cosa que les han dado, pero por si acaso alguien ha entrado rápido y no lo ha cogido, por el anuncio de la huelga general del día 14, del miércoles 14, hemos cambiado la conferencia de Carlos Granés al martes 13, a la misma hora. Lo volveremos a repetir el miércoles próximo, pero por si acaso conocen a alguien que no haya venido hoy, pues se lo van contando, ¿no? Pues no queremos que luego haya alguien que se lo pierda. Todo el ciclo itinerario del salvaje está montado en torno a la exposición Gauguin y el viaje a lo exótico, que todos ustedes han podido ver. Y yo esta tarde voy a intentar hablar un poco de la exposición, pero por supuesto no les voy a contar la exposición. Yo creo que bueno, también es interesante ver, enfocarlo de algún otro modo. Es como si volviéramos a ver una película por segunda vez y que nos fijamos en cosas que no nos habíamos fijado en la primera. Y también me gustaría un poco contarles cuál ha sido un poco el propósito del proyecto y cuáles son los puntos que yo considero un poco más fundamentales en los que se deberían fijar. Tanto en la introducción del catálogo como en varios de los textos que nosotros hemos escrito pues para difundir la exposición en prensa, como para pedir las obras, se presenta Gauguin y el viaje a lo exótico como un proyecto que se quiere insertar en el seno del extenso debate en torno al primitivismo moderno. Es evidente que el interés por el primitivismo, por esa especie de nueva empatía con lo primitivo que surge en los albores de los lenguajes artísticos de la modernidad, ha sido, por supuesto, ya objeto de múltiples exposiciones, ensayos, puntos de vista. Pongo, por ejemplo, la mítica ya primitivismo en el arte del siglo XX, afinidad de lo tribal y lo moderno, que la organizaron William Rubin y Kirk Barnedow en el año 1984 en el MoMA, ese gran templo del arte moderno que durante décadas marcó un poco el ritmo de lo que se suponía que era el desarrollo y el estudio de la modernidad. Nosotros, sin ninguna aspiración de, por supuesto, ni de competir con esta magnífica y gran exposición, ni con otras muchas y otros muchos estudios que vinieron a continuación, queremos abordar este estudio del primitivismo desde el punto de vista del qué es lo exótico en el contexto de la modernidad y en el contexto del cosmopolitismo colonial. Esa elección, este enfoque, fue elegida un poco pues, porque consideramos que la deriva de lo exótico en la modernidad tiene todavía muchas preguntas en el aire, también el propio primitivismo. Y con este proyecto no proponemos dar solución a todas esas preguntas, sino que pretendemos aumentar y proponer nuevos interrogantes. Puede que haya algunas hipótesis que puedan ayudar a un mejor conocimiento de este tema, pero principalmente lo que hemos hecho es hacernos a nosotros mismos y plantear a través del proyecto distintos interrogantes. A veces una pregunta puede ser más expresiva que una tesis o con una manera de explicar un determinado tema. Nos preguntamos, por ejemplo, ¿qué papel juega lo exótico en el desarrollo de determinados aspectos del primitivismo? O, por ejemplo, ¿en qué medida el viaje a los confines transformó el modo en el que los artistas comenzaron a ver al otro? O, por ejemplo,
¿Llegaron los artistas modernos a liberar lo primitivo y lo exótico de todos esos estereotipos impuestos por el colonialismo occidental? Gauguin, por otra parte, es el protagonista del proyecto, como veremos, como se ve en la exposición y veremos un poco más adelante. ¿Y fue Gauguin para ese momento quien ofreció un nuevo canon para el proyecto moderno? Pues partiendo de estos interrogantes, la exposición, como claramente se ve en el título, se divide como en 3 temas fundamentales que van todo el rato interrelacionándose. La primera cuestión sería, el viaje. El viaje como se concibe en esos momentos, que es el viaje como escape de la civilización, que fue en ese preciso momento una especie como de impulso renovador para la vanguardia, pero también esos mismos artistas que quisieron huir de la civilización plantearon su viaje como un salto atrás en el tiempo, un viaje a los orígenes, a un estado edénico y elemental que, por otro lado, es la propia base del primitivismo. La segunda cuestión se refiere a la concepción moderna de lo exótico. Y la tercera, y para nosotros fundamental, es la figura de Gauguin, que es, como he dicho, el que ha marcado todas las pautas y un poco el desarrollo de la exposición. Hace ya casi una década, el Museo Thyssen-Bornemisza organizó una exposición que a lo mejor algunos de ustedes vieron, Gauguin y los orígenes del simbolismo, que comisarió Guillermo Solana antes de ser director de este museo, cuando todavía estaba en la universidad. Y Solana nos recordaba en aquella exposición el papel central que tuvo Gauguin en la transformación del arte europeo en un tipo de primitivismo inspirado en la cultura popular de Bretaña. Este magnífico cuadro de la visión del sermón de las National Gallery de Escocia fue el gran protagonista en aquel momento. Yo todavía me sigo acordando de la impresión que nos produjo ver esa especie de icono de la obra de Gauguin en nuestras salas, ¿no? Después de este proyecto fue cuando nos empezamos a plantear que claro, aquella exposición se había quedado parada en 1891 y que quizás pudiera ser una buena idea hacer una segunda parte, ¿no? Y así arrancamos con Gauguin y Viaje a lo exótico, que comienza con el viaje que hace Gauguin, el escape que hace Gauguin a Oceanía, a los mares del sur, en 1891. Para todo el mundo, las pinturas de Gauguin creadas a través del filtro de Polinosa son unas imágenes impactantes, todo el mundo reconoce, a todo el mundo les atraen, pero nosotros queríamos ir un paso más allá y ver cómo ese arte de Gauguin en Polinesia tuvo una influencia capital en el desarrollo del primitivismo, de los primeros movimientos artísticos de las primeras décadas del siglo XX, de los faubistas franceses y de los expresionistas alemanes. Como comentaba al principio, es importantísimo ligar el desarrollo del primitivismo con la experiencia viajera a lo exótico. Y como dije también al principio, queremos verla como consecuencia o como en el contexto de esa expansión colonial que se produce en ese amplio periodo que se denomina fin de siècle, que se puede acotar entre 1880 y 1914, el comienzo de la Gran Guerra. Es sin duda el momento en que Europa expande su influencia por todo el tercer mundo, se consolidan las grandes potencias europeas y entre los intelectuales y artistas se va desarrollando una extraña mezcla de optimismo en el futuro y también un gran miedo a la regresión.
Y eso también propicia esa nueva mentalidad decadentista propia del simbolismo que enlaza con la transitoriedad y con el mundo interior de los intelectuales. Al mismo tiempo se va desarrollando, se va consolidando un sentimiento de libertad, un sentimiento de que hay que reaccionar, que hay que proponer algún cambio. O sea, que ese miedo y esa necesidad de libertad, esas ganas de avanzar hacia el futuro, fueron poco a poco induciendo a pensar que solo se podía recuperar la inocencia y esa felicidad arcádica que todos deseaban lejos de la ciudad, o lo que es lo mismo, lejos de la civilización. Y con esto empieza el verdadero deseo de escapar, el verdadero deseo de viajar, y siempre con una esperanza de encontrar en distintos refugios, fueran rurales o exóticos, una especie de oportunidad de salvación. Entre los artistas, los ejemplos más sugestivos de lo que podíamos denominar autoimpuesto exilio, podemos citar a Paul Cézanne, que se recluyó en el sur de Francia, en Aix-en-Provence, y se dedicó el resto de su vida a pintar la montaña Saint-Victoire, o Claude Monet, que vivió las últimas décadas de su vida construyendo y pintando su jardín de Giverny, o Van Gogh, que quiso hacer un imaginario estudio de los trópicos en el sur de Francia, también cuando se instaló en Arles, donde le visitó, como todos ustedes saben, Paul Gauguin. Pero sin duda fue Gauguin el que mejor personifica esta huida de la civilización. Fue el que de verdad lo expuso, lo meditó, y además su vida es una de las existencias que más se han mitificado en la historiografía artística. El año pasado, de hecho, hubo una exposición importantísima sobre Gauguin, una de esas que periódicamente reevalúan un poco su arte y su figura, que se llamaba Gauguin Maker of Myth, Gauguin creador del mito, organizada entre la National Gallery de Washington y la Tate de Londres, en donde se pasaba revista un poco a toda esa mitificación ajena y propia del propio artista. Hasta el siglo XV, los europeos miraban a los trópicos como la terra incógnita, luego paulatinamente empezaron a pensar que eran territorios donde se podía encontrar nuevas tierras, que había que explorar, y finalmente, a partir del XIX, a colonizar. Con el descubrimiento de América, aparecen las primeras representaciones pictóricas de las tierras lejanas. Aquí tenemos a este curioso paisaje de Jean Mostard, que se llama Paisaje de las Indias Occidentales, de 1545, que, aunque pueda parecer sorprendente, porque Mostard jamás visitó América, representa la historia de la búsqueda de un español, Francisco Vázquez de Coronado, de las 7 ciudades de oro del pueblo zuní, en los territorios que hoy conforman Nuevo México y Arizona entre 1540 y 1542. Luego vino la Ilustración, con todos esos viajeros en búsqueda de nuevos conocimientos científicos, y luego la expansión colonial de las grandes potencias europeas. Todo esto propició que toda la generación de románticos se llenara de ensoñaciones de lo exótico y de los países lejanos, como por ejemplo a través sobre todo de las crónicas que se escribieron de esos viajes, como por ejemplo el capitán Cook, que viajó por todo el mundo, pero llegó también a las Marquesas, o el capitán y matemático Louis-Antoine Bougainville, que se ha citado hasta la saciedad y que hablaba de todos esos paraísos en la tierra, exponía los mares del sur como unos lugares de naturaleza exuberante, clima agradable, danzas seductoras.
En el catálogo de la exposición hay un texto de Patricia Almarcegui dedicado precisamente a la literatura de viajes, que fue tan importante para toda esa generación de artistas y escritores, ¿no? En muchas de estas crónicas se relataban o se describían los mares del sur como una especie de país de jauja, como lo pintaban, por ejemplo, los panfletos coloniales. Una guía que se editó para la Exposición Universal de 1889 de Luis Enrique decía que los mares del sur eran lugares en los que vivir significaba cantar y amar. Esta guía sería bastante importante para la decisión de Gauguin de elegir los mares del sur como refugio. Es curioso como no solamente en esta época, sino que antes siempre ha habido como ese interés por buscar lejanas Arcadias. En la Edad Media se hablaba mucho de la famosa el país de Jauja o el país de la Cucaña, ese sitio mitológico donde no había sufrimiento, donde los placeres carnales eran ilimitados y que, bueno, representó en esta pintura un tanto crítica y grotesca a Pieter Bruegel el Viejo. Luego vinieron las exposiciones coloniales que avanzaron un paso más allá y nos mostraban toda esa diversidad colonial bajo el prisma de lo exótico. Así es que a través del viaje y a través de esta expansión colonial nos ponemos inmediatamente en el contexto de la nueva visión de lo exótico. Hoy en día es bastante difícil hablar de lo exótico. Hoy la facilidad que tenemos para viajar a cualquier parte, en cualquier momento, parece que todo está cercano, todo está a la vuelta de la esquina. Y por otro lado, quizás lo exótico y el otro ha ido cogiendo unas connotaciones políticas en el arte que difieren tremendamente de de la visión que se tenía de este tema a finales del XIX. En el XIX, lo exótico, lo extraño, lo diferente se convirtió, y eso yo creo que se puede ver un poco en el planteamiento de la exposición, en una fórmula moderna de transformación y en una verdadera estrategia para evolucionar hacia algo nuevo y rompedor. Hasta ese momento, lo exótico, para hacer un poco de precedentes, habían sido los gabinetes de curiosidades, los denominados Wunderkammer, que proliferaron en el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, en los que se traían caóticamente todo tipo de restos traídos de los viajes y eran las curiosidades que se reunían por los coleccionistas y por las monarquías, ¿no? Pero esto tuvo su fin y bueno, los círculos artísticos empezaron aquí tenemos otra muestra, ¿no? Empezaron a sentirse verdaderamente interesados por lo exótico, yendo a buscar lo exótico, no trayéndose lo exótico a casa. Esa quizás sea la mayor diferencia, ¿no? Se podría decir que a finales del XIX lo exótico estaba de moda en París. Y bueno, era como un tema de conversación, un asunto de inspiración y para poder definir lo exótico en este contexto, nosotros hemos tomado como punto de partida en el catálogo, y quizás es interesante porque enlaza muy bien con Gauguin, la definición de exotismo que hizo a principios del siglo XX Víctor Segalen, que le tenemos aquí en imagen. Es una definición tan moderna y tan acertada que todavía hoy en día podíamos considerarla válida. Para Segalen, el exotismo no es la adaptación, digo literalmente, no es la adaptación de algo, no es la adaptación a algo, perdón, no es la perfecta comprensión de algo fuera de nuestro ser, sino la percepción inmediata y entusiasta de una incomprensibilidad eterna. Esa incomprensibilidad
lo que pretende es huir de esas idealizaciones y de esos estereotipos propios de las visiones románticas que habían un poco dado prioridad a todo tipo de imágenes muy preconcebidas, llenas de cocoteros o de cascos de explorador, dice el propio Segalen, y responde a una profunda reflexión a intentar comprender al otro en la construcción de la propia identidad. Segalen comenzó, curiosamente, Segalen viajó era un médico de la Marina y acabó en Tahití y en las Marquesas, y visitó a Tuona justo a los poco tiempo de haberse muerto Gauguin, en 1903, y llegó en el momento en que se subastaban sus bienes y él compró bastantes relieves y obras. Le vemos aquí, por ejemplo, en este retrato que le hace Daniel de Manfred, le vemos con una pequeña escultura que ahora está en el Museo d'Orsay, ¿no? Y un cuadro también de Gauguin al fondo, que es un barco de vela, viajero, y bueno, escribiendo quizás sus notas sobre el exotismo. El ensayo sobre el exotismo nunca se llegó a publicar como tal, son una especie como de esbozos y como un borrador sobre un proyecto de futuro ensayo que nunca llegó a acabar. Pero lo que resulta bastante revelador es que, según se vamos leyendo el ensayo de Segalen, Segalen esboza en sus notas lo que Gauguin hizo en cierta medida en sus pinturas polinesias. Por ejemplo, en su primera novela, que es una novela etnográfica ambientada en las Marquesas, Les Immemoriaux, Segalen intentó por primera vez evocar la experiencia indígena desde el punto de vista del nativo, que es precisamente lo que había hecho poco antes que Gauguin. Antes de eso, por ejemplo, otro libro que circuló masivamente y que para el propio Gauguin fue importante fue el matrimonio de Loti, de Pierre Loti. Pierre Loti, ese gran viajero que difundió muchísimo todas esas lejanas tierras en Francia, tenía una visión muchísimo más literaria y fantasiosa y mezclaba realidad y fantasía permanentemente. Como vemos en algunas de las pinturas que tenemos en la exposición, como esta Matamoe, ¿no?, que es una de esas pinturas míticas de la primera etapa de Gauguin en Tahití, para Gauguin esa incomprensibilidad se convirtió en una sofisticada reelaboración desde la perspectiva simbolista. Y Gauguin mezcla todo tipo de culturas primitivas con un pluralismo que es lo que da, como veremos más tarde, originalidad a su estilo. Por otra parte, además de Segalen, hay que mencionar para el desarrollo de esta concepción nueva de lo exótico, es el impulso de la Exposición Universal de París de 1889, que se celebró con motivo del centenario de la toma de la Bastilla y que fue realmente todo un acontecimiento para la sociedad parisiense. Sabemos que Gauguin visitó la exposición varias veces y le impresionaron especialmente, como nos ha narrado, por ejemplo, Ben Danielson, que es un historiador que ha seguido bastante fielmente los pasos exactos y da muchos datos de toda la estancia de toda la vida de Gauguin. A Gauguin le impresionaron, curiosamente, las reconstrucciones de los pueblos de Java y también el templo budista de Borobudur, de los que compró algunas fotografías. Él hace muchas narraciones de lo que ha visto y lo explica en sus escritos. Gauguin fue un tremendo escritor, constante escritor, que además sus escritos son bastante parecidos a sus pinturas, ¿no?, que es una especie de amalgama de muchas fuentes, pero todo hecho con una originalidad que solo es propia, ¿no? A mí me parece siempre curioso cuando, por ejemplo, vemos esta imagen de
la Exposición Universal, cómo en casi todos estos artistas, Gauguin entre ellos, se fijaron en las reconstrucciones de los pueblos exóticos, pero prácticamente no les impresionó la Torre Eiffel. La Torre Eiffel se inaugura en esta exposición y apenas hay menciones. Es la generación siguiente la que empieza a darse cuenta de que eso es algo especial, ¿no? A él le interesaba mucho más lo exótico que lo tecnológico, no cabe duda. Bueno, como he dicho, el protagonista de nuestra historia es Paul Gauguin. Yo creo que a estas alturas no hace falta decir que Gauguin fue un gran viajero, todo el mundo conoce su leyenda, ¿no? Yo incluso me atrevería a decir que fue el primer viajero moderno. Sabemos que en su infancia ya viajó con sus padres a Perú, su madre era peruana, de origen español, pero nacida en Perú. En el viaje se muere su padre, pasan en Perú varios años, luego vuelve a Francia con su madre y se enrola como marino mercante, recorre varios países del mundo, después se mete en la Marina de Guerra, llega hasta el Ártico y bueno, ya por fin en un momento dado se asienta y se casa con una danesa, tiene 5 hijos y empieza a pintar como un pintor de domingo, como un pintor aficionado. Eso se veía muy bien en la exposición de Gauguin y los orígenes del simbolismo, cómo él va pintando con Pissarro, con Cézanne, va cogiendo de Degas, con esa manera que tiene de ir captando de distintas fuentes, ¿no? Pero si hay que definir de algún modo a Gauguin, yo le definiría como un eterno insatisfecho, un hombre en búsqueda permanente, en búsqueda de sí mismo, pero en búsqueda de un modo de vida en libertad. Él era, por familia y por convicción, un republicano convencido, muy anarquista, muy de izquierda, siempre antisistema. Tuvo unos años en los que vivió una vida acomodada cuando se casó con Mette y trabajó en una oficina de la Bolsa de París, pero siempre se dice que Gauguin fue agente de bolsa, no es verdad. Pero en 1883 se produce su primera huida, decide dejarlo todo, dejar a su familia, dejar su vida acomodada y convertirse en pintor. Va pasando tanto por Rouen, París, viaja al Caribe, a la Martinica con Charles Laval, a la Provenza, a la Bretaña, pero la huida más importante que se produce en su vida, la más convencida y la más radical, fue su autoexilio en las profundidades de Oceanía. Así, de ese modo, Gauguin se convierte en ese símbolo de la búsqueda del hombre moderno por un estado de pureza primitiva. Y podíamos preguntarnos qué es lo que buscaba. Buscaba esa leyenda negra que siempre tiene Gauguin detrás, ¿no? Porque ha habido, no solamente en Tahití, donde durante mucho tiempo fue un artista un personaje más que artista, porque no le valoraban como artista, sino como persona, bastante denostado, tenía una leyenda negra detrás, principalmente propiciada por los misioneros, porque era una persona que no se atenía a las normas, iba siempre en contra del sistema colonial francés, ¿no? Y siempre se ponía del lado de los aborígenes. Y algunos dicen, Gauguin se fue a Tahití porque buscaba un sitio donde poder vivir sin problemas de dinero, ¿no? Eso que decía la guía famosa de la Exposición Universal, era un sitio donde vivir era tan fácil como en el jardín del Edén, en el paraíso que todos deseamos. Pero yo creo que más que nada lo que pretendía Gauguin era oponerse a todo lo que él rechazaba, lo urbano, lo burgués, lo académico. Y pretendía así alejarse para derrumbar todas las convenciones europeas y buscar una especie de nueva fórmula a través de la pureza primitiva. No cabe duda que Gauguin está anclado entre dos mundos, el antiguo y colonial y el moderno y primitivo.
Y así, con esta actitud y con esta obra que desarrolla en esta larga década de su vida, se convirtió en uno de los padres, porque no es el único, del primitivismo moderno, y en una bisagra esencial del exotismo estereotipado anterior y el exotismo moderno. Hay un autor que a mí me interesa especialmente, porque a pesar de ser ya un clásico y que debería estar reinterpretado, que es Robert Goldwater, que fue uno de los primeros que escribió sobre el primitivismo. Goldwater ya en 1938 apunta a Gauguin como uno de los padres del primitivismo del siglo XX, en la versión, llamemos, más exuberante, étnica y exótica. Del otro lado estaría Paul Cézanne, que unido a toda la escultura africana lanzaría esa otra línea de primitivismo que va a desarrollar principalmente un artista como Picasso. En una entrevista, saben que Gauguin estuvo en Tahití primero 2 años, del 91 al 93, luego estuvo cerca de 2 años de vuelta en Francia y ya en el año 95 se marchó a Tahití para siempre y moriría en las Islas Marquesas en 1903. En esa estancia, en esa especie de interludio, en una entrevista en l'Echo de París, decía: para hacer algo nuevo hay que retrotraerse a los orígenes. Ese anhelo romántico de romper con lo establecido que va a tener, que es una especie de necesidad de ruptura con la tradición, se enlaza además con algo que estaba sentido muy fuerte en el siglo XIX, que era la pérdida de fe en la nueva vida después de la muerte. Ese escepticismo y el descreimiento de toda una generación de intelectuales y artistas dio paso a una nueva ambición de encontrar el paraíso en la tierra. ¿Por qué tenemos que esperar a la muerte? Pues vamos a encontrarlo aquí, ¿no? Como se puede comprobar en muchos cuadros, y este es uno de los ejemplos más característicos de la colección del museo, perteneciente a la colección Carmen Thyssen, el Matamua, Gauguin lo que hace es que convierte a Tahití en una especie de utópica edad de oro, en una especie de exótico jardín del Edén, que a veces hasta nos produce unas sensaciones que parece que huele, que esos colores y esa vegetación produce sensaciones especiales, ¿no? Él, como saben, al llegar a Tahití siente una decepción porque la colonización había avanzado en exceso y, sobre todo, en la capital, en Papeete, lo que encuentra es una ciudad de funcionarios franceses y de misioneros. Él tiene que irse hacia el interior de la isla, va progresivamente huyendo más lejos y más lejos, ¿no? El final sería su última huida a las Marquesas. Algo que él se da cuenta enseguida es que la colonización y la cristianización habían erradicado completamente todo vestigio de rituales y de costumbres antiguas de la civilización maorí. Y entonces, ¿qué hace Gauguin? Pues reconstruye ese Tahití perdido, ese Tahití que los tahitianos habían perdido para siempre, y decide reconstruir una especie de Tahití soñado y de devolverles a los nativos eso que han perdido. En estas ensoñaciones, por otro lado, hay una cierta paradoja. Todo el arte de Gauguin y toda la persona de Gauguin es una paradoja perpetua, porque para intentar llegar a para intentar devolverles ese Tahití perdido para siempre, y a pesar de haber huido de la civilización occidental, él se vale de toda una cultura, de toda una tradición que encarnan los valores clásicos de la tradición occidental. Y me refiero a la tradición de lo pastoral.
esta especie de paraísos en la tierra que nos representa Gauguin no difieren mucho, y eso es algo que el otro día Guillermo Solana dio una conferencia en el ciclo que llamamos Paraísos, que se celebra los sábados por la mañana. Dio una conferencia hablando precisamente de esa idea de paraíso y incidió mucho en esta recuperación de la tradición de la pastoral que ya había hecho en Bretaña, y que llena sus cuadros de una especie de estado edénico, lleno como las ninfas de Corot, esa vuelta a la vida en sintonía con la naturaleza que cantaron los autores clásicos. Pero en general, además de esa representación idílica del Edén, lo que hace Gauguin es una construcción por la vía de la hibridación, una especie de mezcla permanente entre mentira y verdad. Pasa también en sus escritos, ¿no? Y por otro lado, esto enlaza muy bien con esa contradicción que es inherente al primitivismo entre mito y realidad. O sea, hay una parte real, pero que se basa en el mito. Algunos de sus defensores, como el fiel el poeta Octave Mirbeau, hablaba con respecto a la pintura de Gauguin, decía: la mezcla perturbadora y sabrosa de esplendor bárbaro, liturgia católica, meditación hindú, imaginería gótica y un simbolismo sutil y oscuro. Otros, en cambio, esta especie como de modo de capturar un poco de distintas fuentes, que se nutre también de toda como veremos luego, de toda la imaginería que existe en los tratados y en los libros de los viajeros de la cultura maorí. Algunos lo critican, como su antiguo maestro, Camille Pissarro, que quizás no le gustaba la deriva que había tomado la pintura de su antiguo pupilo, y le escribía a su hijo Lucien: Gauguin está siempre cazando en tierra ajena. Ahora mismo está saqueando a los salvajes de Oceanía. O sea, que no siempre fue bien entendido, ¿no? Pero lo que no cabe duda es que Gauguin se documenta muy exhaustivamente. Lee, antes de partir a Tahití, había ya, a través de las miles de revistas que se publicaban entonces sobre los viajes, aparte de los tratados de los viajeros, de los libros de los viajeros, él lee ya en Tahití lee un estudio que le resultó fundamental, que es Viajes a las Islas del Gran Océano, de Morenhout, que se había publicado en París en 1837, pero que él lo descubre al llegar. En este libro él encuentra una fuente fundamental donde se hacen dibujos de los ídolos, se cuentan las costumbres que él ya no encuentra cuando esté allí. Y lo que quiere es, en el fondo, intentar hacer una imagen que parezca absolutamente real. Porque, en el fondo, en las notas que escribe posteriores a Noa Noa, y hace unas pequeñas anotaciones como explicativas, decía Gauguin: alguien me dice, pero todo esto no existe. Sí que existe. Existe en el equivalente de ese esplendor y de esa profundidad del misterio tahitiano expresado en 1 metro cuadrado de lienzo. Es curioso cómo el tiempo ha dado la razón al final a Gauguin, porque hoy en día muchos de esos restos que Gauguin no pudo ver se han ido recuperando, habían sido abandonados y tapados por la vegetación que crece cada minuto. Y hoy en día, por ejemplo, este es el Mae de Ipona, en la isla de Ibaoa, donde encontramos tikis muy similares a los que veíamos en Matamua, por ejemplo. En otra obra encontramos el mismo, la imagen creo que no se ve, sí, el mismo tiki, el mismo ídolo, lo encontramos en esta magnífica pintura del año 92 de... Aquí está el templo, se llama Parahi Te Marae. Otra de las cosas curiosas de Gauguin, como saben, es que empieza a titular sus cuadros en kanako.
A veces incluso equivocándose, porque él lo aprendía de oídas y bueno, pero con ello lo que pretendía era darle una mayor credibilidad a sus composiciones. También aquí nos encontramos otro simbolismo a medio camino entre la mentira y la verdad. Él había, a través del libro de Morenhout, había dibujado un pequeño marae en un manuscrito que luego publicará, que se llama Antiguo culto maorí, que en gran parte está plagiado del libro de Morenhout. Y él dibuja, como él se imagina, esa plataforma, ese recinto sagrado del marae en donde se celebraban los rituales y los sacrificios. Y nos lo muestra en el propio cuadro, en donde vemos el tiki, vemos el humo de una hoguera e incluso un pequeño personaje que quizás está haciendo una danza delante del sacrificio. Pero además, en esta especie de invención o de reelaboración, porque él coge, siempre hay algo de verdad, pero siempre hay algo de mentira, la valla que acota el recinto sagrado, el recinto tabú, está construida a base de dos elementos decorativos típicos de las marquesas. Los pendientes llamados putayana, que vemos en la imagen de abajo, y unos adornos como una especie de cilindros de huesos humanos que se llamaban ibipo, que se suponía que eran una pequeña representación del tiki, pequeñitos, son en tamaño real son apenas unos centímetros, y que él pudo ver en algún mercadillo de papete o incluso en los dibujos de Morenhout. Como sabemos, esa especie de búsqueda de la utopía, esa especie como de ímpetu por llegar, por vivir en felicidad y sin problemas, nunca es real. Y Gauguin, enfermo, deprimido, en la segunda estancia en Tahití, tiene un momento que incluso tiene un intento de suicidio, pinta cuadros en donde el paraíso ya ha desaparecido, se ha convertido en el paraíso perdido. El gran cuadro, que por supuesto no está en la exposición, porque bueno, es un cuadro que apenas prestan, es enorme, está en el Museo de Bellas Artes de Boston, y es para Gauguin como su testamento artístico, en donde nos habla de las edades del hombre desde la infancia, desde el nacimiento hasta la muerte, empezando por la derecha hacia la izquierda, ¿no? En la exposición sí que tenemos dos obras que están directamente relacionadas con de dónde venimos, qué somos, a dónde vamos, que es la de la izquierda, Te Pape Nave Nave, que es Tierra Deliciosa, y a pesar de Tierra Deliciosa, en el fondo nos está mostrando a una Eva después del pecado, ya tapándose, ¿no? Y unos Adán y Eva expulsados del paraíso. El pájaro de la muerte que tiene Adán a sus pies es el mismo pájaro que veíamos a la izquierda de la composición, al lado de esa especie de mujer ya prácticamente cadáver, ¿no? Sobre este asunto, la importancia de la idea de paraíso y la idea de cómo la recuperación tanto de la tradición cristiana como de la tradición clásica del paraíso, escribe Richard Bretel en el catálogo, y esperemos que pueda venir a dar la conferencia. Les voy anunciando que igual no puede venir, él vive en Dallas y nos ha contado que está en un tratamiento médico, que igual, esperemos que no, tenemos que buscar una fórmula para que esté sin estar o algo así. Ahora igual puede venir y hablarnos precisamente de eso, de la idea de paraíso de Gauguin. Otros muchos artistas que sí que están en la exposición comparten con Gauguin esa idea de la recuperación del Edén en sus pinturas. Por hacer un recorrido rápido, porque esto ya tenemos el cuadro del museo, el sueño de Franz Marc, en donde el león convive con el caballo, ese sitio donde las fieras todas viven en armonía, pero al mismo tiempo esas referencias claramente
gauguinianas, Marc se refugió en los Alpes bávaros e intentó buscar esa Arcadia que había buscado Gauguin en los mares del sur. Su amigo Macke, exactamente igual, en este pequeño cuadro de la exposición, incluso el futuro cubista Messanger, que hace estas bañistas, pero que claramente pueden ser unas Evas en pleno paraíso, que además tiene ciertas referencias gauguinianas con esa montaña siempre presente como fondo de la... Y Matisse en los primeros momentos Fauve, Matisse hace una recreación de esa Arcadia a través de la alegría de vivir, con esas formas sinuosas y esa vida placentera, ¿no? Kandinsky, no tenemos este cuadro en la exposición, pero hizo varias en su época más abstracta. Tiene varias representaciones de lo que llamaba el Jardín del Edén o el Jardín del Amor, o Adán y Eva incluso, con unas parejas, con unas serpientes, dando una interpretación mucho más espiritualista de este tema. Pero Gauguin no solamente influyó en las generaciones posteriores en cuanto a esa voluntad de recuperar un estadio primigenio y arcádico, sino también que desafió las convenciones de la imitación naturalista de la pintura. Como veíamos en Visión del Sermón, que es el final de su época bretona, descubrió un lenguaje que le serviría como apoyo para crear una nueva tipología, como un nuevo canon. Nosotros hemos llamado al capítulo de la exposición en donde se habla de la influencia de Gauguin en determinados artistas posteriores como el canon exótico, cómo él rompe con todo lo anterior y propone una nueva tipología. En 1888, antes de irse a Tahití, en plena estancia en Bretaña, le escribía a su amigo Schufnecker: el arte es una abstracción, extráigala de la naturaleza soñando ante ella y piense más en la creación que en el resultado. O sea, Gauguin es un radical antinaturalista, antiimpresionista, y en Tahití no hace más que exagerar ese estilo sintético y abstracto que había comenzado en Bretaña. Para él, como estas grandes superficies de color, lo que pretende es buscar una correspondencia expresiva de sus sensaciones y sus pensamientos. Esa manera de aplanar la imagen, por otra parte, no solamente las aleja de su función naturalista, sino que acaba con la organización del espacio pictórico que había prevalecido hasta entonces. Como hemos dicho antes, para este tipo de composiciones le será muy interesante, le influirán tanto esas imágenes que él coleccionaba de los relieves de Borobudur o, por ejemplo, distintas decoraciones de arte oriental. Y al llegar a Tahití, esto lo vemos aquí al lado de una representación de Eva maravillosa que se llama Tenabe Nave Fenua, también igual que la otra que teníamos, que es una representación de Eva que es una mezcla de imagen edénica y imagen siniestra, según cómo se mire, ¿no? Pero ese aplanamiento del fondo se corresponde pues, con todas estas representaciones orientales, pero también con algo que él va a ver a su llegada a Tahití, que son las artes decorativas tahitianas. Aquí está la fotografía de la antigua reina Taharoa y con un tifafai como fondo, que es un modo de decoración, de tejido decorado tahitiano, que además va a ser, bueno, el propio aplanamiento lo vemos en obras de Kirchner, por ejemplo, ¿no? Que siempre tienen esa manera de decorar sus talleres, se ve reflejado en sus pinturas, con esos fondos también de geometría decorativa oriental, ¿no? y primitiva. Pero también en Matisse, estas fotos no son muy
bueno, están bastante mejor que antes. Y es que hemos tenido problemas con la reproducción que terminan la exposición y que pueden también tener cierta influencia del Tifafai tahitiano. Yo no me quiero meter mucho en la influencia que tuvo Gauguin en los expresionistas alemanes y en los artistas posteriores, dado que tanto en el catálogo Marta Ruiz del Árbol ha hecho un seguimiento exhaustivo de todas las fuentes de Gauguin para cómo se nutrieron de todas esas exposiciones y de todas esas pinturas que se pudieron ver en Alemania, y la semana que viene Mario von Lüttichau va a tratar también de este tema, ¿no? Pero sí me gustaría hablar de algo que a mí me interesa especialmente y que solamente queda apuntado de una manera un poco periférica en la exposición, que es la manera en que Gauguin se vale de la fotografía. En los manuscritos, bueno, sabemos que Gauguin coleccionó reproducciones de obras de arte, sabemos que tenía una reproducción de la Olimpia de Manet, sabemos que tenía relieves de Borobudur, sabemos que coleccionaba lo que él llamaba mi pequeño museo ambulante, pero también coleccionó infinidad de fotografías que compró, yo sospecho, no está demostrado, en la Exposición Universal, donde se vendieron en forma de postales masivamente, y se las llevó en el equipaje a Polinesia. En una carta a Odilon Redon, al pintor Odilon Redon, que era buen amigo suyo, le decía a Gauguin: llevo conmigo de un lado para otro fotografías, dibujos, un pequeño mundo de pequeños camaradas que me hablan cada día. Yo creo que con esto nos está dando la pista de algo que es muy evidente, por ejemplo, en Noa Noa, ¿no? En Noa Noa tanto vemos cómo va mezclando el texto con acuarelas, con grabados, pero también haciendo un collage con las fotografías que a él le interesaban. El primer estudioso que ha trabajado sobre la influencia de la fotografía en Gauguin fue Bernard Dorival, allá por el 1951, pero Dorival se fijó más expresamente en las influencias de determinadas imágenes sacadas de las revistas o dibujos que él llevaba de otros pintores, ¿no? Por ejemplo, el de la primavera de Botticelli o, por ejemplo, la madre del pintor de Holbein, que eran obras que siempre se llevaba a todas sus cabañas y las pinchaba en la pared, porque se ve en algunas de las fotografías, ¿no? Pero lo que no mencionó Dorival fue la importancia que tuvieron para Gauguin las fotografías etnográficas y coloniales. Gauguin utilizó estas fotografías no solo para sus cuadernos, sino que también vemos una influencia importantísima en sus pinturas. Él, al llegar a Tahití, conoció a los fotógrafos que estaban trabajando en aquel momento, fotógrafos franceses o nativos, que empezaron a abrir en Papete distintos estudios y empezaron a fotografiar a los nativos y a los paisajes y mandándolos a Francia como una manera de difundir. Era una especie de mercado de los turistas, pero también era un mercado para exportar a la metrópoli, para ser consumidas como un souvenir o como un recuerdo de un viaje quizás nunca realizado. Podemos denominarlos como simulacros de lo exótico, que muestran a nativas con los pies descalzos, el pecho descubierto, hombres y niños sentados al lado de los cocoteros o posando en el estudio, o a veces incluso vemos distintos rituales y tal. En la exposición hay unas vitrinas con una selección de algunas de estas postales que se difundieron de manera masiva y que además ayudaron a esa difusión o a ese incremento del interés por estas tierras lejanas. Gauguin, no cabe duda, como buen captador de novedades, comprendió enseguida la utilidad de estas imágenes, no solamente como fuente de transmisión de información, sino para transformarlas en sus obras.
Por otro lado, le garantizaban una cierta autenticidad etnográfica a sus pinturas, y en esto Gauguin quizás también fue un pionero. Yo me atrevería incluso a decir que que anticipa el uso etnográfico de la fotografía que se va a desarrollar posteriormente en el siglo XX. Por ejemplo, una obra como Matamua, que hemos visto que lo que intenta Gauguin es crearnos una especie de Arcadia en donde las mujeres bailan y cantan y tocan la flauta alrededor de un ídolo, podemos también verla en relación con imágenes reales, como estas fotografías tanto de estos nativos tocando la flauta el vivo, que se tocaba con la nariz, o estas jóvenes de Tahití al lado del árbol, que le van a servir no es inspiración directa, pero sí como para encontrar una cierta afinidad. Otras veces sí que, digamos, calca, no es verdad, pero calca las fotografías. Esta foto de Spitz, realizada en Samoa, que ven a la izquierda, se reproduce tanto en la gran pintura Papemoe como en este pequeño dibujo que tenemos en la exposición de un tahitiano que pertenece al Museo Marmottan. A veces la transposición es también muy fiel. En esta foto de Lemasson, de dos madre y hija de Mataea, que pinta en este retrato de dos marquesanas bastantes años después, ¿no? O sea que la sintonía con la fotografía es total e interesantísima en Gauguin, y ese es un capítulo todavía por estudiar en este pintor. En La muchacha con abanico el caso es al contrario, es en este sentido tremendamente interesante. Para hacer la pintura de esta joven marquesana, que a él le había interesado porque era pelirroja y además era la mujer del brujo, del mago, del jefe de ceremonias de Atuona, en las Marquesas, él lo que hace es que le pide a su amigo Louis Grelet que la fotografíe previamente. Y vemos aquí a la joven Tojotawa, que era la mujer de este mago, que en el fondo en esa época él se llamaba Hapuani, que luego le retrata como brujo con una gran capa roja, un cuadro impactantísimo. Y lo que hace es le pide a Grelet que la fotografíe, la vemos ahí sentada, él decide qué pose quiere utilizar en su retrato con el abanico en la mano. Detrás vemos esas fotografías que les decía antes que siempre llevaba a cuestas, y después la traduce en la pintura. La transposición, como siempre vemos, no es literal, siempre hay un grado de abstracción en la pintura de Gauguin. Y lo mismo ocurre en el cuadro que inicia la exposición, las dos mujeres tahitianas, que podemos pensar si no es una pequeña reflexión pictórica sobre una imagen que también encontramos en postales, como estas dos tahitianas recostadas, que reproducen esos arabescos de sus cuerpos y los motivos florales de sus pareos. Vemos, por otro lado, cómo esos ritmos se reproducen en la rompiente de la barrera de coral al fondo del cuadro, siempre con este estilo sintético tan propio del pintor. Cuando estábamos en pleno desarrollo de esta exposición, Guillermo Solana me apuntó algo que yo desconocía, que como Gauguin siempre, se ha citado en varios libros, pero Gauguin siempre estuvo interesado en captar el estatismo de las figuras. Otros artistas, como por ejemplo Degas, era todo lo contrario, lo que quería era captar las bailarinas en movimiento. Y Guillermo me apuntó un texto que se
pasó de mano en mano y que además tiene otra vez connotaciones exóticas, que es un manuscrito oriental apócrifo de Veli Zumbul Zadeh, del que se reprodujeron varios párrafos y que decía: evitar la pose en movimiento. Cada uno de vuestros personajes debe estar en estado estático. Lo más curioso es que cuando Gauguin llegó mira, ese mismo estatismo y ese mismo se puede ver en algunas de las escenas de Tabú que cierran la exposición, pero Gauguin, al llegar a Tahití, se dio cuenta de que a las tahitianas no hacía falta decirles que se estuvieran quietas, permanecían en posición estática durante horas, en un estado de ensimismamiento, en un estado de letargia que es propio de las culturas orientales y que, por supuesto, bueno, pues se ve en muchas de sus pinturas. Y yo me pregunto, ¿no es precisamente esa letargia, esa especie de ensimismamiento, lo que todavía hoy asociamos con lo exótico? Yo he reproducido en el catálogo un párrafo del Ulises de Joyce que me encanta, y cuando descubrí la relación con Gauguin me pareció de lo más adecuado, en donde Leopold Bloom, ese gran personaje de la literatura moderna, había estado pensando en una serie de postales orientales eróticas que tenía en el cajón de su casa, y en esa especie de atracción por el indolente sopor del harén, en un soliloquio decía: el Extremo Oriente debe ser un sitio delicioso, el jardín del mundo, grandes hojas perezosas en que flotar a la deriva, prados floridos, lianas serpentinas las llaman. No sé si será así. Esos cingaleses vagabundeando por ahí al sol, en dolce farniente, no dando golpe en todo el día. Duermen 6 meses de cada 12. Demasiado calor para pelearse. Influencia del clima, letargia, flores de ocio. Al igual que Joyce nos hace soñar con un sitio delicioso donde flotar a la deriva, yo considero que el nuevo canon de exótico de la pintura de Gauguin estimula nuestra imaginación de un exotismo letárgico y primordial fuera del tiempo. Muchas gracias.